Bien, chicos, les vamos a explicar un poco el tema. Entonces, el tema es el 1.2, cálculo de aproximación de áreas en funciones algebraicas y en funciones trigonométricas. Cuando hablamos de aproximaciones, realmente nos referimos a las sumas de Riemann, que no es otra cosa para cálculo, de hecho, que no es otra cosa que utilizando pequeños rectángulos debajo o por encima de la función, aproximarnos a los valores de las áreas hasta llegar a un valor muy cercano, que es el que utilizaremos para definir el área que estemos buscando. Porque finalmente el problema de las cuadraturas, que es el que estamos viendo aquí, nos sirve para encontrar lo que son las áreas o volúmenes que requiramos. Y hay que afrontarlo, no siempre tenemos el conjunto de valores que se comporten como un área regular, sino que a veces necesitamos encontrar áreas de predios irregulares, edificios que tengan ciertas características o que no sea posible a simple vista calcular su área, o simplemente volúmenes de recipientes en los cuales se puedan solicitar un porcentaje o el total de litros para rellenarlo. Entonces, todo este tema se refiere a aproximar áreas, es decir, cuando hablan del problema de las cuadraturas, de acuerdo a los videos que han estado viendo en los quizzes, se refiere a que tienen esto y necesitan verificar cuánto es el valor del área que hay aquí, y entonces lo que generalmente se hace es seguir los procedimientos de las sumas de Riemann. Entonces, esta parte se lee de esta manera: sea una función f acotada entre el intervalo AB, es un intervalo cerrado, que pertenece a los números reales. Esto es notación matemática. Entonces, representados por la función g, que está en función de f, y de f, que es esta función, y del intervalo de a a b. La región del plano comprendida entre la gráfica y, o sea, esta gráfica, y el eje de las abscisas de A y de B, llamaremos a dicha región el conjunto ordenado de F entre A y B. Entonces, simplemente es esta área lo que estamos investigando. Nos propondremos calcular el área de regiones de este tipo, puesto que en general G en función de F de A y de B no puede descomponerse en triángulos o rectángulos. No hay una forma que nos permita calcular directamente su área. En situaciones como esta, una estrategia básica consiste en obtener soluciones aproximadas que permitan definir el valor exacto del área como límite, es decir, de las mismas. Fíjate que al proceder así estamos definiendo dicho valor exacto, es decir, estamos dando una definición matemática del concepto intuitivo del área. Naturalmente que queremos que dicha definición sea lo más general posible, lo que depende del tipo de soluciones aproximadas que elijamos. En lo que sigue vamos a considerar aproximaciones que conducen a la integral de Riemann. Una función de la integral de Riemann del área de esta función se puede aproximar según los rectángulos. Y podemos ver en la primera gráfica cómo esta es hacia la derecha y solamente tiene 4 cuadros, ¿no? En esa, hacemos más pequeños los cuadros en ese intervalo y logramos que sea un poco más fina, y el error, que sería esta zona que no se está rellenando, se reduce, ¿no? Aquí es un poco más grande porque esta es, de este lado es hacia la izquierda, vean que está el valor hacia la izquierda, y en esta parte sería como central. En esta otra zona, los valores serían hacia la izquierda de este lado, y aquí y los de abajo serían hacia la derecha. En este caso queda entre los dos valores. Y si lo hacemos mucho más fino, vean que el error, según vayamos aumentando el número de cuadros que utilicemos, se va volviendo mucho más específico los valores, hasta que nos da un mínimo de error. Aquí dice que son los 4 métodos de las sumas de Riemann para aproximar el área bajo las curvas. Puede ser por la derecha, puede ser por la izquierda, o puede ser central. Entonces, aquí es lo que define esta parte. Algunos de los tipos específicos de las sumas de Riemann es para la izquierda, significa como estos, que están pegados hacia su izquierda, y vean que no sobrepasan
lo que es la función, los que están hacia la derecha, que sobrepasan un poco la función, como los de aquí, estos están pegados hacia la derecha, y los que van en el punto medio. Entonces, para que esto nos quede un poco más claro, les vamos a proyectar lo que es ¿cómo se llama? El trabajo de Gauss. Ahorita seguimos en esto. Vamos al, ¿cómo se llama? Al índice, para que les muestre cuál es el link o el enlace que tienen que seguir para que continuemos con la clase. El enlace que van a seguir es este, que es un ejercicio de GeoGebra. Le dan para seguir o lo copian, en dado caso, y lo pegan en lo que es un navegador. Yo ya lo tengo abierto, es el López Rentería el que tiene que abrir, y se van al navegador. Este es el que les va a abrir el trabajo de GeoGebra. Vean, este es el enlace que siguieron. Entonces dice aquí que vamos a ver cuáles son. Este habla de rectángulo inferior, que sería que están pegados hacia la izquierda. Estos serían los de la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a verlos. Los rectángulos inferiores y superiores. Según lo que estamos manejando acá, vamos a ver, quiero que se vean los valores. Ajá. Si nosotros tenemos la función x cuadrada, si yo le pongo a esa función que solamente sea un solo valor de intervalo, me va a quedar esto como la suma de las áreas en 0. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene una altura este rectángulo. ¿Sí? Sin embargo, si yo estoy tomando el valor que está pegado hacia mi derecha, este va a valer 4. Y como tengo 2 de ancho, 4 por 2, mi área que va a estar considerando es todo esto, que va a ser 8. Aunque realmente aquí ya estamos viendo que la integral nos debe dar 2.67. Esta es una primera aproximación. Ahorita les voy a mostrar la siguiente. Para trabajar todo esto vamos a estar con la suma del Riemann por la izquierda. Porque si trabajamos unos por la izquierda, otros por la derecha y otros por la parte central, pues vamos a tener mucho material para desglosar, y entonces para acotarlo vamos a trabajar todas las sumas de Riemann por la izquierda. Entonces se divide el intervalo AB en un número finito de subintervalos, es decir, la primera función la voy a dividir entre este intervalo que estoy estudiando, que sería en este caso, en este ejercicio, sería de 0 a 1. En la siguiente, el límite superior es A, que es el más grande, y el límite inferior es B. Entonces los restamos. El número de intervalos es N, y entonces lo vamos a dividir. Y delta X nos debe dar lo que va a quedarnos cada uno de los rectangulitos que estemos calculando. La siguiente dice, se evalúa la función en cada pequeño ancho de intervalo, f de x y menos 1, esto es para encontrar la altura de cada intervalo. Luego se encuentra el área de cada intervalo delta x por f de x, ¿sí? Es decir, vamos a estar sacando cada una esta área, que sería en este caso 0.5 por 0.5, y en este sería 0.5 por 0.17, ¿no? Y entonces sacamos esta área y calculamos esta área. Nos la última, finalmente, sumamos esos dos pequeños cuadros. Es decir, voy a sumar el área de aquí más el área de aquí. Y eso me va a dar el área aproximada por la suma de Riemann. Pero aquí solamente estoy tomando en cuenta dos intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como un procedimiento. Y entonces, en este inciso A de este tema, dice el cálculo de áreas bajo las funciones. Empezamos con un problema.
hallar el área de la región bordeada de las gráficas f de x igual a x cuadrada entre x igual a 0 y x igual a 2, y el eje x mediante el cálculo del límite de las sumas de Riemann. Primero empezamos con, si n es igual a 1, significa que dividiremos el intervalo de 0 a 2 en un solo valor, es decir, va a ser 1n y b menos a, aquí está al revés, perdón, sería, si no nos va a dar signo negativo, este sería 2, 0 y este sería 2. Entonces vamos a ponerle que es límite inferior y este es límite superior. Es más grande uno que otro. Entonces nos queda que ese ancho de intervalo va a ser 2 menos 0, que sería esta parte. Vamos a resolverlo así. Igual a, vamos a insertarle una división. 2 menos 0 sobre 1, que es que es lo que vale mi n. Entonces, esto me va a quedar que mi ancho de intervalo va a ser igual a 2 sobre 1, y esto a su vez es igual a 2, perdón. Ups. Entonces, mi ancho de intervalo va a ser 2. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, ahorita checamos la función cómo va quedando. Sigamos los pasos. Se evalúa la función de cada pequeño ancho de intervalo de f de x. O sea, lo que hacemos es sustituir en la función que manejamos, que es x cuadrada. Esta es mi función. Y aquí voy a sustituir el valor que me está dando por la izquierda. El valor que me da por la izquierda del dibujo va a ser 0. Vamos a verlo aquí. Es la misma función que estamos manejando. Es x cuadrada. Está manejando el intervalo de 0 a 2. Yo estoy manejando el rectángulo inferior, que es el que vamos a trabajar. Y necesito calcular esa área. Entonces lo que hacemos es, cuando n es igual a 1, yo lo que voy a trabajar es mi a, o mejor dicho, mi límite inferior, mi altura va a ser 0. Y mi altura va a ser 4. Entonces, 0 por 4 me va a dar 0. No nos adelantemos, vamos a seguirlo como por pasos. Entonces, si x vale 0, f de x, al probar lo que es la función, va a ser 0 al cuadrado. Recuerden que esta función es igual a ese valor que estemos probando elevado al cuadrado. Este valor lo insertamos elevado al cuadrado. Suena complicado, no lo es, la verdad. Entonces, ese valor lo estamos elevando al cuadrado. Vamos a ponerle un paréntesis para que quede un poco más claro matemáticamente. Ok, ya que tengo ese valor que me da 0 lo que es la altura, entonces se encuentra el área de cada intervalo de delta x por 0. Como ya sabemos que mi delta x va a valer 2, entonces 2 por f de x, que es 0, me va a dar un resultado de 0. Entonces, si hacemos la sumatoria de ese único valor, que es el que teníamos aquí, nos va a dar que es 0. O sea, 0 más. No hay ningún otro valor, n solo es 1. Entonces nos va a quedar 0. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí termina este pequeño ejercicio.